Psicoanalítico y literario de los versos satánicos, que es el primer curso que tenemos impartido por dos personas, que vamos a conjugar esta parte psicoanalítica y esta parte literaria. La parte literaria la va a dar Miguel Leija, que nos acompaña el día de hoy, y nos va a dar, bueno, creo que me voy a adelantar, él les va a decir, pero creo que va a ser una parte introductoria de este curso, desde su disciplina, y la parte psicoanalítica, que va a estar a cargo del doctor Ignacio Guizar. Y bueno, yo estoy muy emocionada por este curso porque pues está planeado con mucho cariño para todos ustedes, con mucho trabajo, con personas que son muy talentosas dentro de su área. Y primero que nada quiero presentar a Miguel Leija, que nos acompaña por primera vez en un seminario, eh, y eso me pone muy feliz porque es una persona que admiro tanto profesionalmente como también personalmente, y pues es la primera vez que colaboramos juntos como tal en un seminario, ¿no? Ya ha estado con nosotros en eventos especiales, pero bueno, es la primera vez que está así de esta forma. Y bueno, Miguel Leija es colaborador del medio español Nueva Tribuna, desde donde ha cubierto y asistido a festivales de cine y actividades de la industria. Ay, espérenme, hay un micrófono. De la industria cinematográfica, es fundador y director de Cinema Cuarentena. También, si ustedes gustan, lo pueden buscar en las redes, en Instagram, creo que TikTok, está como Cinema Cuarentena, es crítico de cine, entonces pueden ustedes ver así como diferentes comentarios de películas y demás. Luego, hace poquito se fue al Festival de Cannes en Francia. Y ahí estuvo con entrevistas como diferentes directores y actores y demás. Entonces, bueno, ahí pueden ver como todo su contenido. Este proyecto es dedicado a la curaduría, exhibición y análisis de cine como forma artística, y con más de 70 sesiones y más de 2.200 asistentes. Aquí en San Luis Potosí tiene un cineclub donde pues exhibe películas y aparte, bueno, las analiza él, y luego de forma grupal. Además de este cineclub, ha impartido conferencias y talleres de apreciación cinematográfica, desarrollando propuestas que combinan programación, contexto histórico y diálogo crítico, orientadas a públicos interesados en el cine como experiencia cultural y espacio de reflexión colectiva. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy, y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este seminario. Gracias. Vamos a continuar con la clase. Si alguien no alcanzó a contestar o tiene algún problema con su micrófono, por favor, con toda la confianza pueden escribir aquí en el chat. Los leemos y justamente yo lo que quiero es, como en todas las clases, talleres, conferencias y distintas actividades de mi parte, siempre todo es muy, muy colaborativo. Entonces, por favor, de hecho, no nada más les anuncio que en cualquier momento de la clase, tanto de esta como de la siguiente, ustedes van a poder prender su micrófono para interrumpirme en cualquier momento, si es que no estoy viendo la pantalla para pasar la mano, si no, los incito a ello, de verdad, porque solamente a través de las preguntas, solamente a través de la aportación de distintas perspectivas es como generamos conocimiento. Entonces, también es por eso para mí muy importante conocerlos y entender de dónde viene su contexto. Estoy viendo que más o menos la mitad son profesionales de la salud y la otra mitad, más o menos, de otras áreas. Entonces, esto me sirve mucho para saber cómo redireccionar el curso. Voy a platicarles un poquito sobre mí, ahondando en lo que dijo Mariana. Yo soy crítico de cine para el medio español Nueva Tribuna, bajo el cual, gracias a esto y mi proyecto personal que es Cinema Cuarentena, desde el cual hacemos cursos, talleres, conversatorios y tenemos un cineclub presencial aquí en San Luis Potosí, México, he podido vivir pues varias de las mejores experiencias de mi vida.
Mi película favorita es Ocho y medio, dirigida por Federico Fellini, quien también es mi director favorito. Y esto se los platico para comentarles que a pesar de que mi especialidad personal, principal, perdónenme, es el cine, la literatura está ahí, ahí. Siempre lo ha estado desde el inicio de mi vida hasta este momento. Entonces, yo en lo que soy, en lo que me he ido especializando durante los últimos 10 años probablemente de mi vida sea en el análisis de obras artísticas. Entonces, no hay problema que mi bagaje principal sea el cine. De hecho, creo que es buena noticia porque no van a faltar las recomendaciones de películas, así como cuando en mi cineclub hablamos de cine, me la paso recomendando muchos, muchos libros. Entonces, pues bueno. Vamos a pasárnosla muy, muy bien, sobre todo contextualizando y dando toda la información necesaria para entender la obra antes de leerla. Rapidísimo, leo aquí los dos comentarios que nos llegaron por el chat. Usuario de Zoom. Hola, soy compositor, fan de Desempolvando y de Cinema Cuarentena. Muchísimas gracias. ¿Nos podrás por aquí escribir tu nombre? Es que aparece usuario de Zoom. Y Talia Ortiz, una disculpa, intenté prender el micrófono, pero no lo logré. Estoy muy entusiasmada de participar en esta clase con un tema tan interesante. Gracias y pues muchas, muchas gracias a ti. Pues bueno, vamos a arrancar con todo con esta clase que está llena de muchísima, muchísima información. Entonces, cualquier duda, cualquier pausa que quieran hacer en cualquier momento, por favor me lo hacen saber y vamos avanzando. Yo personalmente sí les recomiendo hacer apuntes de lo que vamos a ver aquí. Puedo mandar la presentación, no tengo absolutamente ningún problema. En caso de que alguien no alcance a hacer apuntes o no pueda ver esta primera clase, vamos a estar recordando varias de estas cosas en las siguientes, pero es fundamental entender esto para poder dimensionar la obra que vamos a leer. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando del Islam, historia y fundamentos. Y sí me gustaría, muchas gracias Iván Sánchez por aquí con nosotros. Sí me gustaría comenzar comentando que voy a estar tocando muchos temas de historia. Yo originalmente soy licenciado en Relaciones Internacionales, en Política Internacional. Entonces, este es mi tema de especialidad, aparte del análisis literario y cinematográfico. Entonces, pues vamos, para que estén tranquilos de que todas las referencias bibliográficas con las cuales se construyen las siguientes clases están disponibles y al alcance de todos y todas a la distancia de un mensaje. Y pues bueno, vamos a mostrar algunas citas bibliográficas, algunas otras no, pero aquí las tengo todas disponibles para ustedes. Y pues bueno, no crean que nomás me eché un videito en YouTube de la historia del Islam. Llevo muchos años aprendiéndola y enseñándola. Entonces, pues bueno, dicho esto, vamos a continuar para hablar de los inicios del Islam. Pues bueno, primero vamos a remontarnos a la zona arábiga preislámica, porque no sé si todos sepan que el Islam existe desde el siglo séptimo después de Cristo. ¿No? Nosotros, antes de esto, teníamos o nos encontrábamos en esta zona que es bastante diversa porque es una región enorme del tamaño de varios países juntos. Tenemos que entender que el Islam llegó como una especie de movimiento de ruptura. Porque entre los siglos 6 y 7 después de Cristo, es decir, en los años 500 y los años 600, vamos, la regla, la norma, era el politeísmo animista. Entonces, muchas de estas distintas religiones o formas de pensamiento se congregaban alrededor de un territorio conocido como bueno, ahorita vamos a ir a eso, ahorita vamos a poner como varios conceptos sobre la mesa y les voy a decir qué es lo que vale la pena que anoten o no, pero se congregaban alrededor de la Meca, un lugar del cual hablaremos de manera más detenida en las siguientes diapositivas. A esto me refiero. En donde se congregaban 360 ídolos distintos, a donde peregrinos de todas partes de la región iban a rendir tributo y a orar. Entonces, a este periodo entre el siglo quinto y el siglo sexto y el siglo séptimo, perdón, la tradición islámica lo conoce como aliliyá, que es decir, época de ignorancia o barbarie. Este concepto es muy importante porque Salman Rushdie va a volver a utilizarlo para uno de los nombres que van a aparecer en los primeros capítulos de la novela. Yo en esta clase no me voy a meter como tal al contenido de la novela porque hay muchos que todavía no han leído el primer capítulo. No se preocupen, para la siguiente clase vemos capítulos y todo esto, ¿no? Entonces ahorita voy a hablar de puro contexto. Entonces, este periodo era conocido como una época de ignorancia y barbarie para
para una vez que dentro de la región se establece o se asienta la tradición islámica. ¿Por qué? Pues porque era visto como este periodo de transición necesaria de Sodoma y Gomorra, necesaria para hacer una especie de purga y no purga literal, sino una especie como de bautizo, vamos, como de limpieza para poder empezar un nuevo periodo que sería dominado por la religión islámica. Entonces, lo que hay que entender de este periodo en específico y una de las razones por las cuales se habla como un periodo de barbarie a estos 2 siglos es porque existía una élite económica con intereses detrás de esta pluralidad religiosa. ¿Por qué? Porque dentro de esta región lo que principalmente primaba era el comercio. Entonces, el hecho de que hubiera peregrinos de todas partes del mundo o de la región que iban a adorar a 360 ídolos distintos según las creencias de cada quien, hacía que hubiera una actividad económica bastante fuerte y bastante fértil en la región, que es algo que la misma novela va a criticar. ¿Por qué? Porque como ya les decía, el nombre o la palabra Aililla. Aililla, sí, digo, dependiendo también de en qué idioma esté escrito y por otra parte de la versión de la novela que ustedes tengan, va a aparecer con una u otra letra, pero pues bueno, todos lo van a poder identificar bastante fácil. En el libro, cuando se está hablando como de este periodo histórico histórico entre comillas, porque es una novela de la fundación del Islam, se va a referir al territorio de la Meca como Ailia, perdón. Y por otra parte, la novela va a criticar mucho el hecho de que detrás de el establecimiento del Islam, antes del establecimiento del Islam, existían personajes con intereses económicos detrás de la religión, que es algo que vamos a retomar cuando sigamos hablando de la historia del Islam, ¿no? Un detalle curioso, no sé si ustedes conozcan qué es esto de aquí, que es la Piedra Negra. Básicamente, justamente en esa zona de la Meca, en Arabia Saudita, hoy en día todavía nos encontramos con este territorio que es conocido como la Meca. Es este pedacito de tierra que tenemos aquí en donde, pues bueno, durante todo el año, pero en especial durante el Ramadán, miles y miles de peregrinos de todo el mundo van a hacer oración alrededor pues de este espacio que en su centro congrega una piedra negra que tiene muchísimo misticismo alrededor. Es como una de estas historias de la vida real que pues nos hacen pensar vamos, que lo que vemos en las novelas es incluso menos místico que lo que pasa en la realidad. Porque esta se conoce como la piedra negra de Adán. Según la tradición bíblica, desde el cristianismo hasta estas, pues vamos, desde los inicios del cristianismo, se habla de que esta piedra es una especie vamos, como iba a decir artefacto, pero más bien es un objeto que llegó a la tierra en el periodo de Adán y Eva y que se supone que era blanca en un inicio. Estos son solamente fuentes bíblicas. Se supone que era blanca en un inicio y con el paso del tiempo fue alterando su color hasta hacerse negra. Pues bueno, a pesar de que no hay muchos estudios científicos alrededor de qué es lo que pasa o de dónde proviene esta piedra, de donde sí hay un consenso es que no es de origen terrestre, ¿no? Es muy probable que haya sido un meteorito o algo por el estilo. Entonces, pues bueno, eso es lo que está en medio de este territorio, a donde los musulmanes se congregan, como les digo, sobre todo una vez al año durante el Ramadán, pero también pues, a lo largo del año se hacen peregrinaciones para intentar tocar la piedra negra, a pesar de que ha sufrido de pues, distintas deformaciones. De hecho, ya está partida en 9 pedacitos. Y pues bueno, continuando. ¿Quién es el fundador del Islam? Mahoma, de quien todos hemos escuchado hablar, ¿no? Ellos lo conocen como Mohammed. Hay distintos nombres con los cuales podemos referirnos a él. En este curso vamos a utilizar la palabra o el nombre propio Mahoma. Mahoma, ¿quién fue? Fue un personaje que nació en el territorio de la Meca en el año 570 después de Cristo. Recuerden, esto tampoco es tan antiguo. No van tantos siglos de separación desde el inicio del Islam. Y pues bueno, para los musulmanes, Mahoma no es un ser divino y esto es un tema importantísimo que es una diferencia clara con respecto a otras religiones. Es un ser humano con capacidades, pues con capacidades no divinas, sino con capacidades, pues extraordinarias, que es el último y el más perfecto profeta dentro de una serie
de profetas que han venido desde la tradición abrahámica. Como ustedes saben, bueno, un gran porcentaje de personas creyentes en el mundo comparten el culto por el mismo Dios, que es el Dios de Abraham, del cual se desprenden como las tres grandes ramas de religiones, que son tanto el cristianismo, como el judaísmo, como el islam. Entonces, estas tres religiones adoran al mismo Dios. Entonces, lo que dice el Islam, lo que piensa el Islam, es que Mahoma no es un ser humano, no es como tal una divinidad, pero este es el último de una serie de profetas que fueron importantes para la historia de la humanidad, como en su momento lo fueron, por ejemplo, Moisés, el mismo Abraham o Jesús. Para el Islam, Jesús fue un profeta y Mahoma es el último de estos y es el más perfecto. ¿Por qué? Porque es el modelo de conducta por excelencia. Su nombre siempre se pronuncia acompañado de, traducido del español, que Dios le bendiga y le dé paz. Entonces, al tomar todos estos detalles en cuenta, podemos intuir el por qué al insultar tú al profeta Mahoma, estás tocando directamente, estás haciendo una herida en una relación de amor personal que se tiene con una figura que es como el mayor ejemplo de lo que debería significar ser un ser humano, ¿no? Entonces, un detalle importante que nos va a servir para el libro, y esto vale la pena que lo anotemos. Mahound, es el nombre que se le daba en la edad, a finales de la Edad Media, a Mahoma, bueno, a mediados y finales de la Edad Media, a Mahoma para burlarse de él por parte de los cristianos en Europa, ¿no? Entonces, hacían esta deformación del nombre, en vez de decir Mahoma, le decían Mahund. ¿Por qué? Porque era una especie de burla para decir, pues ¿quién se cree? ¿No? Que inició una nueva religión, entonces es una especie de demonio. ¿Por qué? Pues porque inició otra rama completamente distinta de la religión que nosotros profesamos. Entonces, Mahund es una forma de denominar a Mahoma que tiene una connotación negativa. El mismo Salman Rushdie en la novela lo va a utilizar distintas veces. Él mismo explica en entrevistas, no solamente para entrar dentro de todos estos debates, sino también para, como él también es musulmán, para que pierda toda esa carga simbólica que existe alrededor del nombre Mahmoud. ¿No? Estoy leyendo ahorita Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza y hay un pasaje precioso en donde la protagonista Modesta Burgos pierde a un personaje, a una figura materna que ella tuvo llamada Diamantina. Entonces, empieza a decir y decir y decir el nombre y a todo el mundo y a todas las personas que va conociendo, que son mujeres y con quienes desarrolla confianza, les empieza a decir Diamantina. ¿Para qué? En este intento, primero, de no perder la costumbre o de no perder como la memoria o el recuerdo que tiene sobre ella, sobre Diamantina. Pero número dos, pasado un tiempo, para que ya no duela tanto su recuerdo. Porque mientras más dices el nombre, menos significa. Y esto es algo que intentó hacer Salman Rushdie. Que la conversación a lo largo, alrededor del nombre Mahmoud dejara de significar esta demonización que se le hacía en tiempos de la Edad Media para ficcionalizarlo. ¿Va? Esto es algo muy, muy importante. Entonces, pues bueno, ¿cómo es el inicio del Islam? A ver, en el año 610 después de Cristo, cuando Mahoma tenía 40 años y estaba casado con su primera esposa, según la tradición islámica, el arcángel Gabriel, hay distintas formas de decirle Gabriel, ¿no? Dependiendo de la versión que ustedes tengan, puede cambiar. Gibril con doble E. Entonces, si se fijan, todas están parecidas al arcángel Gabriel, que es la manera en la cual lo vamos a denominar. Se supone que, como les digo, en el año 610 después de Cristo, en una peregrinación a la montaña que tuvo Mahoma, se le acerca al arcángel Gabriel, que es el mismo arcángel que hizo la anunciación a María para decirle que estaba embarazada por intercesión divina de Jesús, ¿no? Entonces, el arcángel la verdad es que si ustedes se meten un poquito más, no voy a entrar en tantos detalles porque es demasiada información, en cómo fue este primer encuentro que tuvo con el arcángel Gabriel, fue una cosa de miedo. Porque el arcángel Gabriel lo obligó, le enseñó unos textos escritos y lo obligó a leer, pero Mahoma no sabía leer. Entonces lo agarró el arcángel Gabriel contra su pecho y lo apretó tan fuerte hasta que le volvió a decir, inténtalo de nuevo, lee. Y Mahoma en la segunda ocasión le dijo, es que yo no sé leer. Y en la tercera fue cuando ya pudo y todo esto que le transmitió el arcángel Gabriel serían los primeros versículos
del Corán. ¿Va? Ahorita voy a entrar un poquito, no me voy a meter en esos detalles del Sura 96 y todo esto. También podemos ir poniendo dudas por aquí por el chat, ¿no? Entonces, pasa algo muy interesante y es que desde la primera hasta la segunda revelación pasaron, según las distintas fuentes islámicas, entre muchos meses hasta 2 años. Entonces, ustedes imagínense, de repente está esta persona, este Mahoma, que dice, oigan, pues de repente llegó el arcángel Gabriel y me reveló me reveló un mandato divino, pero no se me volvió a aparecer, o sea, no se me ha vuelto a aparecer, ¿no? Entonces tardó 2 años hasta el segundo anunciamiento o avistamiento del arcángel Gabriel. Entonces, durante estos 2 años lo conocemos como el periodo de la Fatra, que también va a ser importante para la novela, es un concepto que vale la pena escribir. La presentación, como les digo, se puede enviar, no pasa nada. ¿Qué fue este tiempo que pasó hasta la segunda revelación? Ustedes pónganse en el papel de Mahoma. Llega el arcángel Gabriel a dictarte versos dichos directamente por Dios y pues pasan 2 años hasta la segunda enunciación. Entonces, pues obviamente fue un periodo de muchísimas dudas, de angustia, de miedo, de no sé qué pasó. O sea, o no sé qué está pasando, no sé si soy el elegido o no lo soy. Entonces, durante los siguientes 23 años, el arcángel Gabriel se le va a seguir apareciendo para dictarle los siguientes versos que terminarían por conformar el Corán. Ahora, voy a platicarles muchas cosas acerca de cómo fue lograda una versión canónica del Corán. Ahorita vamos a avanzar por ahí. Lo que sí les quiero decir es bien importante, es que el Corán no fue inspirado. Es decir, no es como que el arcángel Gabriel haya llegado a decirle: oye, pues Dios te manda a decir que esto y que esto y que esto, si no, te estoy diciendo exactamente palabra por palabra lo que Dios te manda a escuchar, ¿no? Entonces, no puede haber una deformación de las palabras según esta idea. Volviendo un poquito a la novela, que eso es lo que voy a hacer, ¿no? Como comentar contexto y después regresar a la novela, que como les digo, todos estos detalles se pueden entender sin haber leído ni siquiera el primer capítulo de la novela. Aquí hay dos principios que atentan directamente contra, pues sí, estos fundamentos básicos del Islam, bajo los cuales Salman Rushdie construye su novela. Número uno, inimitabilidad del Corán. Entonces, como es una palabra directa de Dios, es algo inalcanzable. Es decir, el Corán es algo total y completamente divino. Los cristianos, yo en este momento soy agnóstico, pero al tener una cultura cristiana, una cultura católica, sé perfectamente que es bastante difundido que los evangelios, los 4 libros que conforman pues, los evangelios que profesa la religión católica, sufrieron modificaciones a lo largo del tiempo y es algo como que bastante aceptado por los católicos, ¿no? Como que se sabe. Pero por el Islam no puede ser así. ¿Por qué? Porque como fue palabra divina directa, pues no podía haber deformaciones ni transformaciones de esta palabra. Entonces, cualquier insinuación de que debe haber o de que hay una especie de transformación o deformación de las palabras es una blasfemia pues bastante fuerte para el Islam, ¿no? Y por otra parte, y ahorita voy a aterrizar en qué significan los versos satánicos. ¿Cómo saber? Porque fueron probablemente dudas genuinas de Mahoma, bajo las cuales hay muchísimos textos religiosos e históricos alrededor. Imagínense cómo sintió Mahoma por decir, oye, con esta anunciación, y si la voz sí fue del arcángel Gabriel o de Satanás. Satán, también está escrito como Shaitán, dependiendo de la versión que ustedes tengan de la novela. Entonces, pues bueno, esto es otro detalle a notar y una de las preguntas fundamentales. Creo que aquí ya vamos entendiendo un poquito acerca de dónde viene el título, los versos satánicos que a todos nos provocan muchísima excitación. A ver, incidente histórico. Los versos satánicos, este tema como de la posible intervención satánica en la transmisión de información del arcángel Gabriel a Mahoma, es algo históricamente comprobado según ciertas fuentes, a las cuales por su antigüedad, pues tenemos que tomar con pincitas. Pero sí existe un registro histórico de distintos historiadores. Los tres más importantes son Ibn Ishaq, Ibn Sa'd y Al-Tabari,
de que Mahoma en algún momento recitó versículos en honor a las tres diosas más veneradas del panteón árabe. ¿Se acuerdan que antes eran politeístas y había 630 ídolos? Dentro de esos 630 ídolos, las tres diosas más importantes eran Lat, Usa y Manat. Ahora, históricamente hablando, ¿qué fue lo que pasó cuando recitó versículos en honor a estas tres diosas? Que las personas paganas para los musulmanes, para el Islam, es decir, personas que no profesaban su religión, se unieron en ese momento específico a los musulmanes a rezar en conjunto, a orar en conjunto. Entonces fue un momento de unión entre los musulmanes y los, entre comillas, paganos que estaban alrededor y no se habían convertido al Islam en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se vio también como una especie de ofensa directa para sus principales creyentes. Ahorita les voy a hablar de cómo fue el movimiento político detrás del inicio del Islam, pero fue un escándalo. En ese momento muchas personas le comentaron de que, oye, pero también, ¿cómo puedes recitar versículos en honor a tres diosas del panteón árabe si nosotros estamos profesando lo contrario? Entonces, según estos registros históricos distintos, Mahoma revocó esos versículos diciendo que fueron inspirados por Satán, por Shaitán, aprovechando que estaba en periodo de trance. Y se sustituyeron por otros versos. No los escribí aquí porque son larguísimos, pero en el Corán, que nosotros podemos ver en cualquier librería o en internet, vamos a ver esos tres versículos modificados para, en vez de darle honor a estas tres diosas, negar de ellas. Esto es bien importante porque estos tres versículos son los versos satánicos y es la base sobre la cual Salman Rushdie fundamenta la novela para meter el dedo en la herida de algo que es pues tan importante para la vida de varias personas. Ahora, vamos a tocar algunos puntos interesantes sobre esto. Número uno, es interesante, basado en esta información, de que existe la posibilidad de que la revelación no sea un canal limpio entre Dios, el arcángel Gabriel y Mahoma. ¿Por qué? Porque hubo intercesión por parte de Satán, según la tradición. Vamos, sí, sí, según esta tradición. Entonces, si ya pasó esto, ¿qué tanto se puede esperar que todo lo que está en el Corán haya sido por una revelación directa entre Dios, arcángel Gabriel, Mahoma? Por otra parte, duele vamos, a la ortodoxia islámica, es la palabra, es el concepto correcto. A la ortodoxia islámica duele el pensar por qué Mahoma hizo esto. Y distintos estudios que los tengo aquí agrupados. A quien guste también le puedo hacer llegar una copia de varios libros que fueron consultados para esto. Distintos estudios hablan de la posibilidad de un motivo político detrás de la decisión de Mahoma de citar a estas tres diosas. ¿Por qué? Para aprovechar esta unión de tanto de creyentes como de no creyentes para poder conseguir, número uno, paz, número dos, legitimidad. Lo cual es algo que duele, porque vamos, si bien atendiéndolo desde la teoría política con ojos críticos, podemos entender que sí puede haber un motivo, un móvil político detrás, pero la respuesta de la ortodoxia islámica es bien interesante también. Ellos tienen su defensa y es, Mahoma es tan perfecto que se dio cuenta de su error y es de humanos equivocarnos. Entonces, Mahoma tomó en cuenta esto y rectificó. ¿Va? Entonces son como las dos posturas principales. Y número tres, es bien importante que estos historiadores que les comenté son historiadores tempranos, es decir, son historiadores que vivieron en esa época, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, muchas de las fuentes citadas acerca de la existencia de Jesús, que básicamente para cualquier historia, no conozco absolutamente ningún historiador y estudié con muchísimos que niegue la existencia del Jesús histórico, ¿no? Pero muchas de las fuentes citadas son de años posteriores a la vida de Jesús. Sobre los versos satánicos, sí hay referentes históricos de estos mismos años. Entonces, este es el núcleo narrativo de la novela, la duda de si su boca es la voz de Dios o la voz del diablo. ¿Ven cómo está bien interesante todo esto? Y estas son nada más las primeras diapositivas. Vamos a continuar.
Si hay alguna duda, por favor, en cualquier momento pueden prender su micrófono o ponerlo aquí en el chat y aquí lo voy revisando en mi segunda pantalla. También, si no los volteo a ver es porque estoy en dos pantallas, entonces, pues bueno, pasa. A ver, número dos, uno de los momentos históricos más importantes de la humanidad, la Égira. ¿Qué es lo que pasa? Que Mahoma, que nació y vivió toda su vida hasta este momento en este territorio de la Meca, que todavía existe, que ya les comenté que es el lugar de peregrinación principal para los musulmanes, él viviendo ahí ante la persecución política, sobre todo de las figuras pues religiosas que estaban alrededor y no lo veían como un, vamos, como el mandamás o como, oigan, pues está siendo como demasiado importante, ¿no? Empieza una persecución y él tiene que huir de la Meca a Medina. Es una de las ciudades más importantes también para la tradición islámica y sigue existiendo en Arabia Saudita. Entonces, la égira significa éxodo, significa emigración, ¿no? Entonces, desde la misma base de la historia del Islam existe la migración como uno de sus fundamentos principales. Esto lo vamos a unir con la historia personal de Salman Rushdie, que se las voy a comentar un poquito más adelante. Pero pasa algo bien interesante y esto no sé si muchos lo sepan, y es que el calendario musulmán no es el mismo que el calendario que nosotros tenemos. Para los musulmanes, es más, les voy a pedir un favor a ver quién puede prender su micrófono para contestar. Busquen en Google cuál es el año qué año está, en qué año estamos hoy para la tradición musulmana. A ver quién nos mil puede contestar. cuatrocientos cuarenta y siete 1447. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias. Fuiste tú, Gloria, ¿cierto? sí, correcto. Muchísimas gracias, Gloria. Entonces, mientras nosotros estamos en el año 2026 para esta tradición, ellos están en un año completamente distinto, porque para ellos el calendario comienza el año en el cual Mahoma hizo este éxodo. Se fue desde la Meca hasta Medina. Esto ya les comenté, esta condición de migrante es algo bastante importante y existe mucho respeto hacia la migración por parte del Islam, sobre todo porque la persona más perfecta del mundo, según ellos, Mahoma, fue un migrante, fue obligado a migrar para poder crear todas las bases de sus creencias y pensamientos, ¿no? Entonces, pues bueno, Mahoma, ya estando en Medina, es en donde empieza a adquirir mucho poder político y se forma en la comunidad que él fue armando con sus creyentes un protoestado con Mahoma, como él, como líder político, militar, que es bien importante, y religioso. Entonces ya no solo es una figura de culto religiosa, sino también militar y política. Entonces, vamos a detenernos un poquito en el Islam antes de ver el regreso de Mahoma a la Meca, ¿no? A ver, mientras él iba adquiriendo como toda esta fortaleza estando en Medina, fue cuando tenemos esta primera expansión con la adhesión de nuevos creyentes que irían formando pues el ejército que después ayudaría a Mahoma a regresar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el Corán fue memorizado por los compañeros del profeta, es decir, Mahoma como tal nunca escribió directamente los versículos del Corán. No existía un texto canónico, era transmitido. Número uno, oralmente. Y número dos, escrito de una manera dispersa. Aquí escribí mal la palabra, pero de manera dispersa en distintos materiales de escritura que se tenían a su disposición. No fue sino hasta el califato de Uthman, que fue años después de la muerte de Mahoma, que se hace la primera compilación de el Corán que se considera canónico. ¿No? Entonces, si bien nunca, no tenemos argumentos para decir que sí o que no, la mutabilidad, por así decirlo, o la exactitud de las palabras que construyen el Corán es un tema de debate bastante interesante que también es tocado, renovado por el libro, ¿no? Entonces, vamos a regresar a lo histórico para ver cómo Mahoma regresa a la Meca. Si alguien quiere que me detenga en alguna diapositiva porque están tomando notas, por favor me lo comentan y sin ningún problema lo hacemos, ¿va? Siguiente, entonces vamos a hablar de la conquista de la Meca en el año 630 después de Cristo, que es cuando Mahoma ya adquirió todo este poder político, religioso y militar, forma un ejército de 10.000 hombres y regresó a la Meca para conquistar ese territorio, que era, como les digo, un lugar de culto para personas de muchas creencias distintas.
Y algo bien interesante y algo por lo cual Mahoma es muy respetado es que a pesar de que fue un conflicto militar en donde hubo armas de por medio, perdonó la vida de la mayoría de sus perseguidores. Entonces es algo que se respeta muchísimo históricamente de Mahoma. Entonces se dirigió a la Cava. La Cava, me parece que no lo mencioné, una disculpa, pero la Cava es este cuadrito negro, este bloque negro en donde está por dentro la piedra negra de Adán. ¿Va? Me regreso por acá. Se dirigió a la cava y destruyó a los 360 ídolos que había ahí dentro, en este especie de cubículo. Los destruye y profesa, pues, lo que continuaría siendo, es que iba a decir empieza, no, pero continuaría siendo el Islam, pues hasta nuestros días, con una religión monoteísta, solamente adorando a un Dios que, como les comento, es el mismo Dios que para los cristianos y para los judíos, ¿no? Y pasa algo muy interesante, y es que al momento en el que muere Mahoma en el año 632, no definió quién iba a ser su sucesor. Pues obviamente ya tienen una influencia política, religiosa enorme en una parte importantísima del mundo, pues esto iba a ser un problema, ¿no? Empieza el problema de la sucesión. Al él no haber designado un sucesor, se crean dos principales facciones que probablemente ya hayan escuchado por ahí: los sunís y los chiíes, o los sunitas y los chiitas, dependiendo de cómo se le diga, ¿no? Hay distintas denominaciones, pero pues vamos, todas son entendibles. Entonces, por una parte se formó esta rama principal que fueron los sunís, que decían, el sucesor de Mahoma tiene que ser el mejor candidato. Y por otra parte, los chiíes dicen, no, el sucesor de Mahoma tiene que ser dado por derecho divino, es decir, una persona que sea familiar directa de Mahoma. Y como él no tuvo descendencia masculina, lo que hizo fue, bueno, no tuvo descendencia masculina, pero una como de sus manos derechas era su primo que se casó con una de sus hijas. Probablemente este dato lo estoy diciendo, a lo mejor me estoy equivocando a lo mejor no era su hija, era el esposo de la hija o algo por el estilo, pero básicamente sí era un familiar, era un primo de Mahoma, ¿no? Entonces, se crean estas dos ramas, no lo puse aquí en la diapositiva, no recuerdo exactamente cuál fue la rama que ganó con el primer sucesor, me parece que fueron los chiíes y hasta el cuarto sucesor ganaron los suníes, o fue al revés. No recuerdo eso, pero no es tan importante para lo que vamos a ver. Lo que quiero decir es que estas dos principales Sí, es ramas, importante, Miguel, porque ahí empiezan los problemas exacto, de sucesión sangrienta. Es exactamente, lo que se Gloria, mantiene hasta el 2026. Los grandes exactamente. problemas, porque Justamente, fue, perdón, es, adelante, por favor. sí, no, que te decía que con el tema de la sucesión, los chiíes están manejando, que es el 1% de todos los musulmanes del mundo. Pero Exactamente, ahí empieza el tema de lo que no es ser musulmán, el terrorismo internacional actual, a eso me refería. exactamente, Gloria. Esto es bien importante. El dato que les digo que no recuerdo al 100% es quién fue primero, los chiíes o los suníes. Los dos los dos tuvieron representación en cuanto a la sucesión de Mahoma, pero como muy bien comenta Gloria, aquí viene el inicio de varios de los conflictos geopolíticos que nos siguen afectando hasta nuestros días, que siguen sucediendo hasta nuestros días, es la palabra correcta, ¿no? Por una parte, los chiíes o los chiitas, ellos ellos, que eran los que decían que por derecho divino, un familiar de Mahoma era el que tenía, la sangre de Mahoma era la que tenía que ser su descendencia, su sucesor, ellos denominan a estos descendientes como imames, ¿no? Que son figuras de autoridad religiosa especial, son como una especie de enviados directos de Dios, ¿no? Vamos a entrar ahorita, vamos a hablar más adelante de este mito enorme, padrísimo, que es la teoría del imam duodecimano, que es el imam número 12 desapareció y se supone que iba a regresar en algún momento de la existencia. Ahorita vamos a regresar con esto, ¿no? Ahora, regresando a nuestros días, para ya ponernos a hablar acerca del conflicto geopolítico y de todo esto, el Ayatollah Khomeini
Hay distintas formas de escribirlo porque los caracteres no son los mismos. Acuérdense, Dostoyevsky, ruso. Se pronuncia Dostoyevsky, se escribe con el alfabeto cirílico de cierta forma, pero al intentar traducir los fonemas al abecedario que nosotros tenemos, a veces usamos una Y o una I. Por ejemplo, para escribir Dostoyevsky, ¿no? Pasa lo mismo acá. El Ayatollah Khomeini, de quien ahorita les voy a hablar un poquito después, es bien importante, va a ser una figura central, porque para esta rama de los chiitas, él es una autoridad religiosa especial con capacidades sobrehumanas, por así decirlo. Va, no sobrehumanas, pero sí muy destacables o sí trascendentales. Vamos a regresar a esto después. Siguiente. Algo que hay que decir es, como muy bien comenta Gloria, es que el Islam son muchos islames, así como el cristianismo son muchas formas de profesar el cristianismo distintas. Hay que entender que cuando nosotros hablamos de fundamentalismo islámico, que se asocia también por un tema racista, como vamos a ver, con que las bombas y que los ataques terroristas y que todo esto, que la palabra terrorismo fue creada por los Estados Unidos después del año 2001, ¿no? Eso no existía antes. Eh, son denominaciones parciales, ¿no? No son objetivas. Cuando hablamos del Islam hay que hablar con muchísimo respeto, así como con cualquier religión, porque no todos son iguales, ¿va? Hay distintas ramas que tienen distintas formas de pensar y de comportarse. Ahora, vamos a hablar un poquito de historia, ya adelantándonos varios siglos, para ver el conflicto moderno que terminaría desencadenando en cómo definimos el Medio Oriente hoy en día. ¿Hasta este momento tenemos aquí alguna duda para pasar a esta segunda sección? Yo, Miguel, Porfa, Sam. ¿de qué manera destruyó los 360 ídolos? No me quedó muy claro. Fíjate que Lo hizo con sus propias manos de la forma que tú podrías eliminar de tu casa lo que ya no existe, no es bueno. Básicamente reventó todo. Eso cuenta la historia que está escrito en el Corán. Y es algo bien interesante porque tiene una especie de conexión directa con el momento en el cual Jesús, hablando de la tradición cristiana, llega al templo. ¿Se acuerdan de cuando Jesús, ay, es que no recuerdo cuál era como los conceptos específicos con los cuales se denominaba, pero cuando vuelve se le decía el regreso de Jesús al templo, o no recuerdo cómo, pero no sé si recuerdan este pasaje. Jesús está en el templo cuando se van a hacer sus oraciones y encuentra a los mercaderes, Exactamente. que era todo un merchandising para que se entienda dentro del atrio del templo y entonces los expulsa y justamente eso es lo que hace Muhammad. No es correcto decir Mahoma, es Muhammad. Cuando destruye los ídolos, es una réplica exacta de lo que hizo Jesús en el atrio del templo. Es lo que hace, justamente por eso dije que es de la forma más agresiva posible, así como se lo vio enojadísimo a Jesús. También Muhammad estaba muy enojado por todo este tema comercial. Exactamente, aquí tenemos un vínculo histórico bastante interesante acerca de como de la destrucción de lo blasfemo, por así decirlo, ¿no? Y por supuesto, Gloria, de hecho, por cierto, en mi carrera en relaciones internacionales, vamos, a lo que nos comentaba mucho el principal maestro, el doctor Luis Mesa, que acaba de morir hace unos años, el principal especialista de estudios de Medio Oriente aquí en, pues básicamente toda América Latina, él era cubano, trabajaba en el Colmex, era que por supuesto, también, dependiendo del espacio, nosotros teníamos que también preguntar cuál denominación cerca de Muhammad, Mahoma o las distintas como formas de referirnos a esta misma persona, se sentían más cómodas las personas alrededor. Entonces, con esta aclaración que nos haces, de aquí en adelante vamos a con mucho respeto y con mucho gusto, referirnos a él como Muhammad. Muy bien.
Gracias. Gracias, Gloria, por este comentario. Muchas, muchas gracias. Sam, ¿quedó respondida la pregunta? Sí, gracias Miguel y gracias Gloria. Perfecto, muchísimas gracias. Acuérdense, solo, y es algo que hablamos mucho en los temas de inteligencia artificial, ¿no? Yo también me dedico a la inteligencia artificial. A diferencia de las máquinas, los seres humanos aprendemos a través de nuestros sentidos, a través de experiencias, no solamente con información cuantificable y sobre todo en colaboración. ¿No? A través de, pues, vamos, de este distinto, de esta, del compartir ideas en contextos diversos. Entonces, pues estos comentarios son muy, muy, muy importantes, así que muchas gracias. Y pues bueno, vamos a pasar a hablar un poquito acerca del contexto histórico, de cómo se fue creando el Medio Oriente que nosotros conocemos hoy en día. Y pues para eso hay que entender que durante 6 siglos hubo una unión de todos estos territorios que nosotros vemos en verde dependiendo del año, voy a acercarle un poquito, bajo el Imperio Otomano. También algunos lo conocen como el Imperio Turco Otomano, que como les comento, desde hace 6 siglos, un poco después de la caída del del Imperio Romano de Oriente, que daría fin a la Edad Media, comienza el Imperio Otomano que básicamente albergaría a todas estas culturas, regiones, formas de entender la vida que encontramos en este mapa y pues fueron expandiéndose a lo largo, fueron expandiéndose en algunas zonas, reduciéndose en algunas otras durante el paso de estos 6 siglos. Pero ustedes entiendan que para los musulmanes, más que para los musulmanes, para los árabes, el hecho, para los árabes cuyos países formaron parte del Imperio Otomano. El hecho de formar parte de una tradición que lleva varios siglos para atrás y de repente llega y se destruye por intervención europea, es algo que provoca mucha furia. Vamos a regresar a este tema un poquito después, ¿no? Entonces, durante 6 siglos teníamos un imperio cuya figura de autoridad máxima era el califa, que tenía una legitimidad religiosa total. Entonces, después de estos 6 siglos en donde esta región o este imperio logró avances en absolutamente todas las áreas de la humanidad, llega la Primera Guerra Mundial en donde al ellos aliarse con las fuerzas que terminarían perdiendo la Primera Guerra, pues por el acuerdo de Sykes-Picot del año 1916, se fragmentaría el imperio turco otomano y sería repartido entre Gran Bretaña y Francia. Quería poner un mapa, se me olvidó, pero quiero enseñarles acuerdo de Sykes. Quiero que vean cómo se dividieron toda esta región, los ingleses y los franceses. A ver si aquí se alcanza a ver. Si bien hubo un reparto de algunas tierras a los rusos, a los italianos y una zona de control internacional que es Israel, que es, vamos, este es un tema buenísimo que nos da para miles de cursos más acerca de la historia de Palestina, que es increíble, pero lo que quiero, para no extendernos tanto, que me fascina este tema, lo que quiero que veamos es cómo de repente llega, después de la Primera Guerra Mundial, estas potencias europeas a decir, pues vamos a trazar una línea y vamos a definir qué es tuyo y qué es mío sin importarnos lo que esté de por medio. Probablemente aquí se pueda ver un poquito mejor. Miren, cómo se dividen por zonas, ¿no? En donde lo que importa no son las fronteras territoriales que ya existían, no son las creencias, no son las familias que de repente quedaron divididas en dos, como le pasó a las Coreas en la Guerra del 58, ¿no? En donde de repente, pues a pesar de que tú tuvieras un familiar a una hora de distancia, de repente ya eran dos países distintos y ya no se podían ver. Entonces, el cinismo con el cual los europeos se reparten este territorio no solamente causó una indignación bastante profunda para las personas que empezaron a vivir bajo dominio europeo, sino también, por otra parte, causaría muchos de los conflictos políticos, geopolíticos modernos que tenemos hoy en día. Porque nos encontramos, por ejemplo, con pueblos que no tienen un territorio, como el caso de los kurdos, que están repartidos entre Siria, Irak y Líbano.
Entonces, pues bueno, esto fue una humillación política, científica y filosófica, porque según estas personas, estas potencias infieles, las potencias europeas infieles que no profesaban o o denigraban sus principales creencias, de repente llegan y los conquistan. Entonces existe y desde aquí empezó a crearse un sentimiento bastante fuerte de parte de algunos grupos de enojo, ¿no? De tenemos que reaccionar. Porque aparte, una colonización nunca es solamente una colonización de puro territorio y política. Es también una colonización de la mente, como muy bien lo dice el teórico Franz Fanon, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque, perdón, me voy un poquito atrás, porque muchos de los grupos que hoy Estados Unidos denomina como terroristas, que como les digo es un concepto bastante poco preciso, bastante poco preciso y muy racista, lo que conocemos como grupos terroristas, no todos, pero algunos de ellos, la explicación detrás de las acciones que ellos cometen viene desde aquí, desde esta violación que ellos sufrieron o que ellos sintieron a su territorio, a sus creencias y a decirles, tu forma de pensar no es compatible con el nuevo mundo. ¿No? O con la occidentalización que se iría profundizando a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, muchos de los grupos que tomarían armas a lo largo de todo el siglo XX se originarían precisamente a partir de aquí, de esta frustración de decir, llegan los europeos a colonizarnos, no nos vamos a dejar. ¿No? Entonces, pues bueno, me voy a saltar bastantes años para hablar de un país en específico que es Irán, que es el más importante aquí en este curso para poder entender al máximo la novela y la fatua, que es la condena de muerte que se le hizo a Salman Rushdie, ¿no? De esto no necesitan hacer apuntes de la revolución de Irán. Estas se las voy a platicar. Lo voy a hacer un poquito más platicado. También fue uno de mis temas principales de investigación durante la licenciatura. Básicamente, en 1941, Estados Unidos logra tener un acuerdo con Mohammad Reza Pahlavi, el Shah. Es como si decimos el presidente o el emperador. El Shah se le conocía en esos momentos a Irán, ¿no? Mohammad Reza Pahlavi era básicamente una persona, un político que, pues, por intereses económicos, básicamente logró tener esta conexión con Estados Unidos para decir, en el momento en el cual nosotros podamos entrar, te vamos a poner a ti porque nos vas a dejar hacer lo que nosotros queramos, principalmente por el tema de la apropiación del petróleo. Entonces, en 1953 ocurre, después de que, pues vamos, como de todas estas corrientes políticas en donde durante estos años no quedaba muy claro quiénes gobernaban cierto territorio o no, porque habían muchos gobiernos al mismo tiempo, piensen en la Revolución Mexicana, ¿no? Había muchas cabezas que reclamaban la legitimidad del Estado al mismo tiempo, ¿no? Entonces en Irán pasaba algo similar. En 1953, la CIA y el M-16, que son de Reino Unido, hacen un golpe de Estado y le dicen a Mohamed Reza Pahlavi, oye, nosotros que ya habíamos, pues vamos, tenido como cierta comunicación, te vamos a poner como el líder máximo y nos vas a dejar sacar, entre otras cosas, petróleo y vamos a iniciar en conjunto lo que se conoce como la Revolución Blanca de 1963, que básicamente fue la occidentalización de la sociedad de Irán, ¿no? En donde se empezó a prohibir que muchas de las prácticas culturales islámicas que existían en Irán en esos años fueran prohibidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos fotos de esta época, vemos, por ejemplo, a muchas mujeres en falda, ¿no? Caminando en las calles sobre todo de Teherán, y pues ustedes imagínense lo que, independientemente de la falda, ¿no? Independientemente como de este ejemplo muy específico, lo que significa que de repente el gobierno de Estados Unidos y de Reino Unido lleguen a crear una revolución cultural para decir todo lo que durante siglos ustedes creyeron, aquí ya no importa porque tienen que adaptarse al modelo occidental. Entonces, muchos grupos subversivos empezaron a utilizar esto como gasolina para lo que terminaría siendo la Revolución Islámico-Clerical de 1979. Les digo, esto no se lo tienen que memorizar, no se preocupen, pero es importante la anécdota. Entonces,
Triunfa la revolución con la cabeza, como cabeza. Teníamos al Ayatollah Khomeini, que es este señor de aquí, de quien ya les había hablado. Hay muchas formas distintas de escribir su nombre, KH, etcétera. Khomeini, quien es denominado por parte de una gran parte de un gran sector político del Partido Islámico Clerical que llegó a dominar Irán en ese momento, después de la revolución, creando, como les digo, una república islámica, ¿no? En donde la religión va ligada con las leyes, ¿no? Y lo empiezan a denominar como el imam oculto. ¿Se acuerdan que les había dicho que los chiíes tenían esta creencia de que los sucesores de Mahoma eran llamados imames y que el imán duodecimano, es decir, el número 12 desapareció e iba a tener un regreso como muy espectacular al estilo de la resurrección de Jesús si lo adaptamos a términos culturales cristianos, guardando las diferencias? Pues bueno, se empezó a crear este mito alrededor de la figura del Ayatollah Ruhollah Khomeini de que él era el imán oculto. ¿No? Entonces, al momento en el cual Khomeini, como ya veremos más adelante, pone precio a la cabeza de Salman Rushdie, las personas que están bajo su jurisdicción lo veían como una especie también de mandato divino, no solamente de, ay, pues un político lo dijo, no, es el imán duodecimano, ¿no? Tiene una autoridad enorme. Y por otra parte fue muy importante también esta revolución porque fue un golpe tanto al capitalismo como al comunismo. Fue una especie de tercera vía de nosotros no nos vamos a alinear ni con unos ni con otros, ¿no? Nosotros vamos a seguir nuestro propio camino y pues nada, fue un símbolo bastante importante durante finales del siglo XX. Ahora, ¿quién es Salman Rushdie? Porque ya sabemos todos y Perdón, todas. Miguel, ¿puedo hacer una acotación? Por favor, Gloria. Lo que no se dijo hasta el momento es que todo lo que pertenece al territorio de Irán no son árabes, son persas. Eso ¿Qué? es un detalle sumamente importante. No confundir el tema de Arabia, que son 22 países alineados en la Liga Árabe, que Irán no tiene nada que ver, pertenece justamente a lo que fue la sucesión de Ali, que era el primo, ¿no? Ahí donde se origina todo el desarme de lo que era. Y bueno, en Argentina, y si hay alguna argentina que está escuchando esto, debemos tener muy en cuenta que a pesar de que en Argentina haya libertad de culto, el tema de, de los chiitas o shia que pertenecen justamente al respaldo de Irán están muy comprometidos porque en gobiernos anteriores, bueno, hubo una unión que, bueno, fueron los atentados de la Embajada de Israel y de la Asociación Mutual Israelita en Argentina, la AMIA. O sea que para nada está bien visto y el presidente actual obviamente que combate todo aquello por esta herida abierta en Argentina. O sea, lo que hay que tomar en cuenta que Irán no son árabes, son persas y pertenecen al 1% de las creencias islámicas. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Tus comentarios han sido muy, muy, muy interesantes, han aportado muchísimo en la sesión. De verdad, los agradezco muchísimo. A ver si son bien importantes estas acotaciones que estás haciendo, que van a ser revisadas en diapositivas futuras, por cierto, con este tema de la representación chií versus suní, que lo que está pasando, lo que diga una persona de un país muy específico, como es Irán, no es respaldado por otra gran parte de la comunidad. Lo que yo no conozco es el porcentaje de cuántos son sunís ni cuántos son chiíes. Muchas gracias por aquí por aportárnoslo, pero sí, justamente varias de estas acotaciones se van a hacer a futuro, pero es bien, bien importante tenerlas bien en claro. Así que muchas gracias y, por supuesto, a ver. Claro, la palabra árabe la dejamos atrás hace algunas diapositivas, pero por supuesto,
Y es muy importante también, como por un tema de respeto, el hecho de que, por ejemplo, las personas que vienen del Líbano tampoco son árabes. Y si les denominamos árabes, puede haber pues cierto tema, ¿no? Ellos son fenicios. Como los iraníes no son árabes, son persas y no hablan árabe, hablan farsi, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas. Número uno, una expansión geopolítica y una expansión religiosa que vino en los años posteriores a la muerte de Mahoma a distintos territorios que no son árabes, ¿no? Pero sí trascendió la religión y sí se pudo asentar en distintas regiones que, como les digo, no son árabes. Ahora también les pido un poquito de comprensión en el tema de que estamos empezando desde el siglo séptimo, hablamos un poquito del siglo quinto y el siglo sexto, entonces la cantidad de información que yo tuve que omitir para poder armar esta clase fue, puff, enorme. Vamos a llegar al siglo XXI incluso, ¿no? Ahorita estamos en 1979. Tuve que omitir muchísima, muchísima información. Entonces, por aquí la vamos aportando entre todos y todas las cosas que sean importantes y se hayan omitido, según el criterio personal que yo mismo pues delimité para esta clase en específico, ¿les parece? Así que muchas, muchas gracias por las aclaraciones. Ahora, para ir como uniendo todos estos puntos en donde ya hablamos de religión, hablamos de historia antigua, historia un poquito más contemporánea del siglo XX. Vamos a meter aquí la figura de Salman Rushdie para entender quién es y terminar hablando de la fatwa, es decir, de la condena de muerte que se hizo por parte del Ayatollah Khomeini a la cabeza de Salman Rushdie, el escritor que vamos a estar leyendo en este curso de aquí. Y pues bueno. Salman Rushdie es un escritor nacido en el año de 1947 en Bombay, India. Pasa algo muy interesante y es que nace Salman Rushdie en el momento en el que los ingleses eran propietarios tanto de la India como de Pakistán. Entonces, nace Rushdie y 2 meses después de su nacimiento, los ingleses se van de ahí porque empieza el periodo el proceso de independencia y partición de territorios. Entonces, desde el momento en el cual Salman Rushdie nace, es una persona que siempre está al margen porque no es lo suficientemente indio, no es lo suficientemente musulmán, no es lo suficientemente inglés, no es lo suficientemente nada. Entonces su literatura está siempre rodeada a través de este concepto de la no pertenencia, ¿no? Y él se hizo principalmente famoso, aquí lo mismo, me estoy saltando de 1947 a 1993 para ir continuando con el contenido de la clase. Él se hace famoso principalmente por el libro bajo el título Los hijos de la medianoche, publicado en el año 1993, que ganó el premio Booker Man International. Este premio probablemente sea el segundo más importante en el mundo de la literatura después del Nobel, ¿no? Se me ocurre el Goncourt en Francia, pero debajo del premio Nobel de literatura es el Booker, ¿no? Fernanda Melchor, una escritora mexicana, por ejemplo, fue finalista hace pocos años con Temporada de Huracanes. Han habido distintos escritores latinoamericanos que han llegado a ser finalistas o ser ganadores, ¿no? Entonces, pues bueno, Salman Rushdie gana con Los hijos de la medianoche y es tan buena la novela, yo no la he leído, pero hay un consenso general en la crítica que es tan buena la novela que es conocido como, o se le conoce como por cierta parte de la crítica como el Booker de Bookers. Es decir, hasta ese momento, el mejor premio Booker que se había dado, ¿no? Entonces, estos detallitos nos sirven, a pesar de que son muy parciales y no objetivos, nos sirven para ir dimensionando que Salman Rushdie, que la novela que estamos a punto de leer, son piezas clave de la historia de la literatura, ¿no? Y algo que también hay que entender mucho es que la posición intelectual de Salman Rushdie es activismo antirracista principalmente, ¿no? Él aboga pues vamos, por el antirracismo, que es algo que su novela tanto provoca como defiende que no sea así. No se han hecho, ha pasado muchas, muchas cosas alrededor de los versos satánicos, como ya veremos.
Aquí se me olvidó poner el último puntito que era que hace poquito, hace algunos años, él sufrió un atentado en donde él perdió un ojo y acaba de escribir una novela, que es como un ensayo más bien llamado Cuchillo. Pero bueno, ya regresaremos a ese punto ahorita que hablemos del tema de la fatua. Entonces vamos a hablar de la anatomía de un escándalo, ¿no? Ya estamos juntando todo. Ya estamos juntando como la historia que les había contado, más Salman Rushdie. Entonces, ¿dónde viene el problema? Pues bueno, hay que entender que ante este llamado internacional, por así decirlo, a obtener la cabeza de Salman Rushdie, eh, tenemos que ser bien claros en que el Ayatollah Khomeini de Irán, chií, como ahorita lo vamos a volver a comentar, no fue la persona que fabricó la controversia. No fue que de repente él dijo, tráiganme su cabeza y ya todo el mundo estuvo en contra de él. No, desde antes, desde el momento de su publicación en 1988, hubo distintos ejemplos de inconformidad, incluso en la vía pública, de distintas partes de la comunidad musulmana. La novela se publica en septiembre de 1988. Entonces, esto no lo tienen que anotar, no se lo tienen que memorizar, no se preocupen, ¿no? Un mes después, en octubre, el gobierno de la India prohíbe la novela. Pakistán le sigue luego. Un mes después, en noviembre, el Consejo de Mezquitas de Bradford, Inglaterra, inicia una campaña formal sin respuesta, en donde empiezan a mandar cartas hacia el gobierno, hacia el mismo escritor, hacia el editorial, hacia el gobierno que no tienen absolutamente ninguna respuesta. Entonces, 2 meses después, en enero del 89, en la misma comunidad de Bradford, 1.000 personas salen a hacer una manifestación pacífica en donde, no sé qué tan pacífico sea esto, cada quien tendrá su respuesta, queman un ejemplar del libro. ¿No? Entonces, esto fue un mes antes de que se le pusiera precio a la cabeza de Salman Rushdie. Entonces, ya había inconformidad por parte de ciertos sectores de la comunidad musulmana, si no es que de todos, ahorita vamos a entrar al detalle de por qué, que no significa lo mismo que estén aceptando que se le ponga un precio a su cabeza, por las blasfemias que aparecen aquí en el libro y que vamos a ir analizando poco a poco mientras vayamos viendo el libro, ¿no? Entonces, el Ayatollah Khomeini en febrero de 1989, recordando que es chií, que es de Irán, emite la fatua que dice, y diciendo con estas palabras traducidas al español, el autor de los versos satánicos, así como los editores conscientes de su contenido, han sido sentenciados a muerte. Insto a todos los valientes musulmanes del mundo a ejecutarlos donde quiera que los encuentren. Esto es un problema muy grande cuando entramos en el terreno de también de la estereotipación. Estereotipización. Bueno, una de las dos palabras fueron bien dichas, es lo importante. Entonces, pues luego después de que se emite esta fatua, hay una conferencia de ministros de la Organización de Comunidades Islámicas en 1989 que se abstuvieron de respaldar la fatua por tres razones principales, que eso es bien importante con lo que comentaba Gloria. Número uno, no se hizo un proceso judicial. Es decir, un solo hombre, el Ayatollah Khomeini, dictó una orden sin llevar un procedimiento claro en donde se le diera una capacidad a la víctima de defenderse. Número dos, estamos hablando también de que la persona que emitió esta orden es chiita, no es sunita, ¿no? Ya nos compartió Gloria un porcentaje de personas que se relacionan como con esta rama del Islam, que son una minoría. Entonces, hay que entender que esto es algo que no se dice en los medios de comunicación tradicionales, que pues sí, que una gran parte de la comunidad islámica ni siquiera son de la misma rama, ni tienen la misma forma de entender la vida que la persona que puso precio por la cabeza del escritor. Y por último, lo que dijo la conferencia de ministros de la OCI es que la jurisdicción islámica solamente afecta a países islámicos, es decir, países en donde el gobierno y la religión son uno mismo. Salman Rushdie para este momento vivía en Inglaterra. Entonces, ¿por qué tendría que afectarle
una ley, ¿por qué tendría que afectar esto directamente a la vida de una persona que no vive bajo la jurisdicción islámica? Entonces, la fatua jamás fue un consenso y esto nos tiene que quedar bien claro porque a partir de aquí han habido distintas interpretaciones hasta racistas, como les digo, ¿no? Acerca del caso. Y es bien importante ir tomando todos estos estereotipos, ¿no? Sí hubo consecuencias reales de esta fatua. Igarashi, traductor japonés, fue apuñalado hasta la muerte en 1991. Ettore Capriolo, el traductor italiano, qué curioso, no sé si sabían que la palabra traductor viene de la palabra italiana traitore, que es traidor, ¿no? Entonces, traductor, traidor, de ahí viene la palabra traductor. Pero bueno, él fue atacado con un cuchillo y sobrevivió. William Nugard, un editor noruego, fue disparado 3 veces afuera de su casa y sobrevivió. Y Aziz Nesin, editor turco, sobrevivió a un incendio en donde sí murieron no, fueron heridas 63 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Salman Rushdie al momento de la fatua? Al momento en el que se le pone precio a su cabeza, porque también había una recompensa económica por matarlo, ¿no? Rushdie vivió en la clandestinidad en Reino Unido bajo el nombre de Joseph Anton, que es un homenaje a dos de sus escritores favoritos, Joseph Conrad y Anton Chekhov. Y después de varios años en donde tuvo que estarse ocultando y hubo muchas controversias, sobre todo porque el gobierno británico tuvo que poner una cantidad enorme, enorme de recursos económicos para poder esconderlo a él y a sus familiares y que pudieran vivir una vida tranquila y fuera de peligro. Entonces hubo incluso, pues les digo, mucha controversia alrededor de ingleses diciendo, oigan, pero es que ¿por qué se le está dedicando tanto dinero a la vida de una sola persona? ¿No? O sea, hubo aquí de todo. Después de varios años, Salman Rushdie, como musulmán, salió públicamente a decir que se arrepentía de todo lo que había escrito en los versos satánicos y que aceptaba que había sido blasfemo y se arrepentía completamente. Pero a pesar de esto, y a pesar de que el Ayatollah Khomeini ya había muerto porque murió pocos meses después de poner la fatua, en el 89, no se le revocó. Entonces, el mismo Salman Rushdie dijo que el peor error que cometió en su vida no fue haber publicado el libro, sino más bien pedido perdón sin haberlo sentido, porque de todos modos no le sirvió de absolutamente nada. No se le perdonó su vida. Temas importantes alrededor de la fatua. El 90% de musulmanes de Bradford, la comunidad en donde estuvo la quema de este libro y en donde iniciaron o se profundizaron todas estas tensiones que había alrededor de su publicación, se oponían a la fatua, ¿no? Y este es un tema muy importante que nosotros hablemos, porque la representación mediática de los musulmanes como fanáticos es racismo y no hay otra forma de decirlo. Y el tergiversar los hechos y el agarrarlos y generalizar y decir que todos piensan igual no solamente es irracional, sino también es tonto. Entonces, por eso nos sirve leer también este tipo de novelas, ¿no? Para tumbar estereotipos. Entonces, vamos a platicar un poquito alrededor de este tema de la fatua sobre libertad de expresión, blasfemia y censura ya para terminar la clase de hoy. Número uno, hay que tomar en cuenta para iniciar este curso que este es un debate no binario. Si bien la prensa presenta el debate de, oye, ¿es justa la fatua que se le puso o no? Como un libertad de expresión absoluta occidental versus censura religiosa islámica. No es así, nunca fue así, porque para empezar, como ya les dije, cualquier religión es muchas religiones, ¿no? Así como en cualquier país, las personas del norte no siempre se parecen en cuanto a cultura y tradiciones, forma de hablar o forma de creer, de creer vamos, en qué significa la vida. Les digo, para una persona del norte o para una persona del sur, dentro del mismo territorio, porque las fronteras son imaginadas. Las fronteras no son objetivas. Como les dije en Corea, imagínense, en Corea, en donde de repente en el 58 está ya esta guerra, se divide a un país en dos, el norte por la Unión Soviética, el sur por los Estados Unidos, y de repente, como en Alemania, el momento en el que se pone el muro, si tú tenías un familiar viviendo tal vez a 20 minutos de ti, de repente, pues ya no lo ibas a poder ver por el resto de tu vida, porque se impuso una frontera política. Pasa lo mismo acá, no podemos generalizar.
Por otra parte, la libertad de expresión debe existir y esto es algo que nos queda claro a todas las sociedades del mundo, no solamente las occidentales, pero algo que se nos olvida siempre es que nunca es absoluta. Cuando nosotros buscamos la definición de libertad en cualquier diccionario, siempre va a venir en su definición la palabra responsabilidad, porque si no es libertinaje. Entonces, cuando añadimos este factor de que libertad siempre viene acompañada de responsabilidad, hay ciertas normas que nos ponen, que empiezan a poner topes a una libertad de expresión absoluta, como por ejemplo las leyes de difamación, la incitación al odio, la protección de menores. Entonces hay una pregunta muy legítima que nos tenemos que hacer, y es, ¿por qué la dignidad religiosa de los musulmanes queda excluida de esas protecciones cuando la dignidad de otros grupos no lo está? La película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, Fjord, se va a estrenar a finales del año. Ha sido mi película favorita en lo que va de aquí del año. Justamente habla de esto, ¿no? Habla de cómo una familia rumana, cristiana, ortodoxa, se va a vivir a Noruega con un gobierno socialista, en donde no son bien vistos para esta sociedad como tan abierta, en donde las distintas tradiciones que tiene esta familia ortodoxa no conviven, no conviven bien con estas sociedades abiertas y modernas, entre comillas. Entonces, la película de lo que trata es de cómo en el intento de los gobiernos socialistas nórdicos de querer incluir a todas las minorías, terminan excluyendo a algunas selectivamente como las religiosas. Pasa lo mismo acá. ¿Ven cómo la vara de medir no es la misma para todos y para todas? A lo largo de esto es de donde tenemos que hacer la discusión. Siguiente. Todos los defensores de Rushdie, todos los defensores públicos e importantes de Salman Rushdie, reconocen el daño que la novela causó. Porque como vamos a ir viendo con el paso de los capítulos, sí hay, bajo las creencias islámicas, hay blasfemias. Rushdie y sus seguidores reconocen este daño, pero dicen que el precio de vivir en una sociedad libre es tolerar expresiones que otros encuentran ofensivas, siempre que no inciten a la violencia. ¿Cuál es la respuesta del lado islámico? Según, les digo, distintas fuentes que fuimos recuperando para armar este curso, que esa lógica suena aceptable y todos estamos de acuerdo, pero la ley siempre termina protegiendo a los más poderosos. Y esto es un tema porque, como les dije en la diapositiva anterior, nunca la vara de medir es objetiva y es igual para todos y todas. Siguiente. ¿Cuál es el argumento formal islámico? Según un libro, aquí sí saco la fuente porque esto sí es un tema como bastante, en donde tenemos que ponernos muy objetivos. Sacrilegio versus civilidad, sacrilege versus civility. Les digo, tengo toda esta bibliografía descargada por si alguien necesita. La ley islámica, bueno, este libro dice que la ley islámica solo es aplicable dentro de la jurisdicción de un Estado islámico, como ya habíamos comentado, por un tribunal competente y un proceso garantizado. No fue un tribunal competente porque el Ayatollah Khomeini no es la representación de de todo el Islam en el mundo. Nunca lo fue. Y la película que hablé recién, Marcela, es Fjord. Se las voy a escribir por aquí por el chat. Va a salir a finales del año. Fue la que ganó la Palma de Oro en Cannes. Eh, y con un proceso garantizado que no se le dio a Salman Rushdie porque no se le dio la oportunidad de defenderse. Y por otra parte, el mismo libro dice que la ley, que la jurisdicción, perdón, la ley islámica dice que un ciudadano no puede tomar justicia por mano ciudadana, por mano propia, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos como con otra contradicción con respecto a la fatua impuesta por el Ayatollah Khomeini. Ya para ir terminando. Hay algunas preguntas que voy a dejar abiertas. Si alguien quiere responder alguna, por favor lo puede hacer. Vamos a estar reflexionando alrededor de ellas durante todo el curso, ¿no? Número uno. Bueno, pero antes de hacer estas preguntas, algunos temas, algunas aclaraciones. Para quienes no tengan toda la información sobre el curso, Mariana nos podrá dar una perspectiva más completa. Cada semana vamos a estar rotando entre el doctor Ignacio Guízar, psicoanalista, y yo. Yo me voy a encargar del análisis literario. La siguiente clase vamos a empezar hablando justamente de todo el contexto
pero literario de la obra, hablando de su tradición, hablando de las técnicas literarias utilizadas, quién es Salman Rushdie desde un punto de vista literario, etcétera. Y les digo, una semana vamos a hablar de psicoanálisis, una semana de análisis literario. Entonces, pues bueno, esta era una aclaración importante de hacer. Yo me voy a centrar solamente en lo literario, no en lo psicoanalítico. Y en cuanto al calendario de lecturas, yo tenía pensado o yo tenía proyectado que todos tuvieran leído el primer capítulo para esta sesión, pero hay muchas personas que entraron en los últimos pocos días. Entonces, es probable que muchos no hayan leído este primer capítulo, es por eso que no me adentré como tal al contenido del libro, como sí lo haremos en la siguiente clase. Yo lo que les voy a pedir es que, seguramente el doctor Ignacio Guizar también, para la siguiente clase conmigo, que es dentro de 15 días, tengan leídos el primer y el segundo capítulo nada más. Y así nos la vamos a llevar de poquito a poquito. Mariana, por favor. Perdón, antes de como empezar con los comentarios y así, por si, no sé, se tienen que ir algunos, porque unos están como en clase muestra, yo les quisiera comentar que muchísimas gracias, Miguel, por darnos como todo este contexto, amplio, ¿no? De la obra. Me parece muy necesario porque los que ya empezaron a leerlo, se darán cuenta que en el libro, Salman Rushdie siempre, siempre, siempre cuando leen sus novelas y sus cuentos y demás, él utiliza palabras que no están traducidas. O sea, son palabras que van en su idioma original y, yo creo que lo hace con una intención, ¿no? Entonces, si uno luego de por sí leer a Salman Rushdie es difícil, si no tiene como todo este contexto que nos dio Miguel el día de hoy, creo que lo hace aún más complicado, ¿no? Yo leí este libro en un taller literario que voy, ¿no? Y me fascinó, ¿no? Entonces, cuando estábamos como tratando de ver como que este libro hacer que valiera la pena analizar, se me ocurrió este libro y le comenté a Miguel y le comenté al doctor y estuvieron de acuerdo. Si se fijan, por todo el contenido que hay alrededor de este libro, porque no, o sea, tanto de la historia que hay en cuanto a todo lo que nos platicó Miguel el día de hoy, pero luego verán también que Salman Rushdie tiene una maestría en mostrarnos y aterrizar toda esta historia, todo lo que sucede como alrededor, tanto del simbolismo de la religión, del misticismo, de la espiritualidad y demás, de lo político, pero también aterrizarlo en la sociedad hoy en día, ¿no? Entonces, eso se van a dar cuenta porque él escribe así, se ríe también de esa forma, ¿no? Lo hace de una forma muy, muy irónica y lo hace de una forma también muy creativa, porque nos muestra personajes como que de repente se muestran como demonios, literalmente como demonios, ¿no? Ves, por ejemplo, un personaje que se convierte en un diablo, ¿no? Pero que puede coexistir en Londres, ¿no? Por ejemplo. O sea, por decirles algún ejemplo, ¿no? Y puede coexistir en este mundo y nos creemos esa ficción. Entonces, y la forma también de escribir, que eso también me gusta, que no nada más nos centremos en los temas, sino que la forma de escribir de él lo hace también con mucha maestría. O sea, cómo poder escribir un sueño, por ejemplo, ¿no? O sea, un sueño y dentro del sueño estar en la historia, ¿no? Y cómo escribir también así distintas líneas narrativas. Es algo, los recursos literarios que utiliza, están hermosos, ¿no? Entonces, por eso es una gran novela. Entonces, por eso creo que vale muchísimo la pena y pues gracias, Miguel, por darnos todo este contexto que hay. Y creo que también lo que les quiero decir, ya nada más para terminar y que Miguel siga con esto, es que también vale mucho la pena leerlo acompañado, ¿no? Porque cuando tú lo lees, empiezas así como, empiezas obviamente a reflexionar y generar ideas y todo, pero luego también así como que creo que uno empieza como a perderse en ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno lo empieza a hacer acompañado, con tiempo, que empiezas a ver los comentarios de los demás, las miradas de los demás que también te nutren con eso, ¿no?
lo hace aún más rico, ¿no? Entonces, por eso también el objetivo de este curso, para que también todos aprendamos de todos con lo que cada quien investigue, con lo que cada quien vio, porque no todo el mundo ve todo, ¿no? Entonces, que podamos nutrirnos con todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, era lo único que quería decir. Entonces, si los que todavía no están inscritos están interesados, pues mándenme un mensaje, creo que, bueno, o contacten a Miguel o a mí, y también les voy a mandar en el grupo del seminario, les voy a mandar, bueno, en los grupos también, un podcast, de escritores, y hicieron uno de Salman Rushdie, para que vean un poquito esto de todo lo que sufrió, con esta cacería, y un poco también como del contexto, como de cómo empezó, cómo escribir la obra, y así por si les interesa escucharlo. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Mariana. Y como muy bien comentas, por supuesto, si temáticamente la obra es riquísima y súper interesantísima y sobre todo nos va a hacer reflexionar mucho acerca de quiénes somos, porque la novela sobre todo trata de pertenencia, ¿no? Trata de si tenemos un lugar al cual podemos llamar hogar, quiénes somos cuando cambiamos de territorio. Todo es hecho, no solamente el fondo es importante, sino la forma es increíble y, como bien comentas, la técnica literaria es mi especialidad, entonces justamente en eso nos vamos a estar centrando mucho para darles distintas herramientas para, más allá de este libro, que tengan herramientas para disfrutar más los libros que ustedes leen. ¿Va? Entonces, pues bueno, vamos a ir cerrando con estas preguntas que vamos a dejar abiertas entonces para las siguientes sesiones, pero alrededor de esto vamos a ir conversando las siguientes semanas. Número uno, ¿la defensa de Rushdie fue un principio universal o la defensa de un privilegio? ¿Establecer responsabilidades del escritor hacia su comunidad es compatible con la libertad creativa o es cederle el control a sus potenciales víctimas? ¿Es irracional ofenderse por algo que no has leído? Porque muchos de los detractores de la novela comentaron que no la habían leído, ¿no? Vamos, el primer ministro de la India, que fue el que prohibió por primera vez la novela, él comentó, él dijo, no necesito meterme en una alcantarilla para saber que si huele feo, está mal. ¿Es la provocación un instrumento legítimo cuando los canales institucionales están cerrados? Si la fatua también violaba el derecho islámico clásico, ¿por qué este argumento fue invisible en Occidente? ¿Puede un escritor reclamar hablar sobre una comunidad sin hablar desde ella? Y pues bueno, sobre esta y muchas cosas más vamos a estar hablando las siguientes semanas. No sé si hay alguna duda, algún comentario por aquí en el chat o prendiendo sus micrófonos para ir cerrando la sesión, esperando que estén tan emocionados como yo de meternos a fondo a a uno de los monumentos literarios del siglo XX. Bueno, de mi parte, les agradezco mucho, especialmente, Miguel, y ¿me puede recordar tu nombre, por favor, que sale, por no haberlo Mariana. consciente? Mariana, muchísimas gracias. Creo que o sea, hay como una línea divisoria muy importante. Siempre ha habido pues un conflicto desde toda la vida, pues el tema religioso político, pero creo que a partir justamente, como comentan, del siglo XX en adelante, siglo XXI, creo que los intereses políticos, económicos y estratégicos, como ha ido migrando el mundo, pues con base a los intereses de las personas que encabezan pues las presidencias de las más fuertes naciones, han jugado un poco y justifican y manipulan la religión o inclusive pues la creencia que se vive dentro de cada uno de estos países. Podemos ver como Estados Unidos es el número uno intervencionista del siglo XXI en los lugares donde tiene un interés, y todo esto lo manipula a través de grupos radicales que van en contra de la religión que está dentro de ese país, y pues con eso ellos ya justifican una intervención para sus propios bienes. Entonces también, más allá de la misma pelea de la religión o interpretación de cada uno sobre la misma, también tenemos factores terceros que son los que manipulan y van ahí teniendo los intereses. Y pues por último, pues qué mejor caso que el de Venezuela con Maduro, y que colocan a Delcy Rodríguez, y Delcy Rodríguez pues ahora sí mágicamente participa en toda la colaboración de Estados Unidos, y ahora mágicamente Venezuela
baja constantemente 3 meses seguidos su inflación un 4%. Entonces, como que siempre hay un tema, aunque esto de Venezuela no ha sido un tema religioso, siempre hay un tema por ahí de manipulación, pues de otros intereses más allá de lo religioso. Es que me fascina tu comentario porque ya estás haciendo la novela tuya. Ya estás agarrando el contenido de la novela para interpretar la realidad inmediata en la cual estás. Ese es el objetivo del curso. Está buenísimo tu comentario porque, claro, si lo que leemos, Franz Kafka tenía esta frase que me fascina de que si lo que estás leyendo no rompe como un hacha el mar helado de lo que hay dentro, el mar helado que hay dentro de nosotros, ¿para qué estamos leyendo eso? Por supuesto, si no nos cambian las películas que vemos, las pinturas que vemos, las fotografías que tomamos, entonces ¿para qué lo hacemos? ¿No? Eso va a hacer esta obra con nosotros. Viene el mundial, va a estar bien interesante también, ¿no? Así que Y eso muchas es lo que me gracias. gusta, que de este grupo, porque nos va a aperturar una perspectiva diferente a lo que nos pueden y a lo que manipulan los medios, a lo que te venden en noticias. O sea, realmente creo que esta obra y esta sesión nos va a ayudar un poquito a ver más allá de la esfera de lo que nos pintan y pues sale hoy en día en noticias, ¿no? Nos va a ayudar a interpretar el otro lado de la moneda. Muchas gracias por tu comentario. Me da mucho gusto y tenerte a ti, amigo, como a casi todos, no, como a todos, digo casi porque no sé si todos se terminen inscribiendo, como a todos los que se terminen inscribiendo por aquí por el curso, no nos vamos a estar viendo 16 sesiones. Va a estar así de interesante la conversación. Muchas gracias, José Miguel. ¿Algún otro comentario que tengamos por aquí para ya ir cerrando la sesión? Perfecto. Entonces, ¿cómo ves, Mariana? ¿Te parece si vamos cerrando? Claro, sí. Muy bien. ¿Tú o yo? Si quieres tú y luego yo. Les agradezco muchísimo a todos y todas por haber estado acá. Quiero concluir con una reflexión rapidísima sobre cine, literatura, sobre artes en general. Y entra por aquí, por supuesto, que también el psicoanálisis. Hace poquito estaba en casa de uno de mis mejores amigos hablando con un primo de él. Y nos pusimos a hablar de la película Sentimental Value, una película que salió a finales del año pasado. Me fascina. Y estuvimos hablando como 40 minutos de la película. Y al finalizar como toda esta discusión, el chavo, el primo, me dijo, Miguel, es que me encantaría ir a tu cineclub, pero es que yo no sé nada de cine. Y le dije, entonces, ¿cómo acabas de hablar 40 minutos de esta película? Y la discusión, la plática que tuvimos fue alrededor de nuestras relaciones familiares. Platicamos un poquito acerca de nuestros papás, llegamos a hablar incluso de relaciones anteriores y le dije, es que de eso se tratan las obras, de eso se trata el arte, de si tú entiendes la vida, entiendes el arte, porque de eso trata el arte de la vida. Ustedes no necesitan ser expertos psicoanalistas, no necesitan ser expertos lectores, no necesitan ser expertos de nada. Necesitan, número uno, haber vivido, todos vivimos. Y número dos, pues tener muchas ganas de adentrarse en una obra que es compleja, pero que leída así, acompañada, van a ver que va a ser bastante sencillo y muy disfrutable sobre todo, ¿no? Van a ver que esta novela los va a marcar, se los prometo, y vamos a aprender muchísimo. Yo de psicoanálisis no sé casi nada, entonces estoy muy emocionado por ver cuánto podemos exprimir con el doctor Ignacio y por mi parte pueden sobre todo esperar herramientas para disfrutar al máximo las obras que leen o que ven o que perciben o que escuchan de cualquier forma, ¿no? Varias personas que han estado aquí ya han estado en distintas actividades conmigo y pues pueden esperar lo mismo que pues, los trajo acá. Así que muchas gracias por la confianza y por aquí nos estaremos viendo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encantó tu clase. Estoy muy emocionada porque colaboremos por primera vez aquí en este espacio de esta forma. Y muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy, también por sus comentarios tan valiosos. Y también, como dice Miguel, los que no habían estado aquí en este espacio, este proyecto nace justo
para borrar las fronteras, ¿no? En la cuestión de que solo los psicoanalistas tienen que estar en estos cursos, ¿no? Y no puede entrar nadie más. Justo fue como borrar esas fronteras porque hay gente que está interesada en el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente el conocimiento tiene que ser de pocos, ¿no? Y creo que esta novela también se trata un poco de eso. Yo siento que el arte salva. Entonces, y creo que también, ahorita que todo esto que estamos viendo, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar el autor para que su obra se publicara y aún así persistió, creo que es darle también ese homenaje de cierta manera, y que valoremos esa literatura, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos, esperamos como tenerlos y me encanta que estos cursos de arte también tengamos gente tan diversa de diferentes profesiones porque podemos aprender mucho de todos. Entonces, muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo martes. Gracias y bonita noche. Nos vemos. Gracias, bonita Gracias a todos noche. y todas. Adiós. Bye. Adiós.